Putin no se está deteniendo. De hecho, está acelerando. Mientras Estados Unidos presume capturas aisladas y vende titulares de victoria, el petróleo ruso sigue fluyendo como si nada estuviera pasando. Y eso no es una opinión. Es matemática pura. Trump celebra la incautación de 5 petroleros como si hubiera ganado una guerra histórica. El Pentágono habla de operaciones exitosas. Los medios repiten la palabra bloqueo, como si fuera sinónimo de control. Pero lo que nadie te dice es que por cada barco que capturan, Putin tiene decenas más navegando libremente, sin ser tocados, sin ser detenidos, sin siquiera ser rastreados de forma efectiva. La realidad es incómoda, por eso casi nadie la muestra completa. Rusia opera lo que se conoce como la flota fantasma, una red de petroleros diseñada específicamente para sobrevivir a sanciones, bloqueos y persecuciones mediáticas. No estamos hablando de 5 o 10 barcos, estamos hablando de más de 100 petroleros activos, muchos de ellos superpetroleros gigantes, cada uno capaz de mover cientos de miles de barriles. Solo desde Venezuela, el año pasado, esa flota movió cerca de 400,000 barriles diarios. 400,000. Y mientras eso ocurría, Estados Unidos celebraba conferencias de prensa por 5 capturas simbólicas. Aquí es donde la narrativa oficial empieza a desmoronarse. En diciembre de 2025, el 68% de las exportaciones de crudo ruso fueron transportadas por barcos sancionados. Más de 2/3. No estamos hablando de evasión marginal, estamos hablando del flujo principal. Y no, ese petróleo no se quedó atrapado en Asia. Cruzó rutas europeas, pasó por canales controlados por aliados de Estados Unidos y llegó a mercados globales sin interrupción real. Algunos de esos barcos apagaron sus señales de rastreo, reaparecieron semanas después en otro punto del mapa y siguieron operando como si nada. Otros cambiaron de nombre, de bandera, de registro. Algunos ni siquiera existían oficialmente en los sistemas públicos. Y mientras toda la atención mediática estaba puesta en la persecución de un solo petrolero durante días, otros 16 escapaban del mismo bloqueo al mismo tiempo. Es como si la policía montara un show televisado para celebrar la captura de un ladrón, mientras 15 más vacían el banco por la puerta trasera. Mucho ruido, muchas cámaras, cero control real. Pero incluso eso no es lo más grave. La verdadera jugada de Putin no está en los barcos, está en los contratos. Y esa parte casi nunca aparece en los titulares. Antes de que Estados Unidos siquiera activara su operación de bloqueo, Rusia ya había asegurado el terreno. En noviembre de 2025, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una extensión de 15 años para las empresas mixtas entre PDVSA y la compañía rusa Rosarubesneft. 15 años, hasta 2041. Campos petroleros estratégicos en el estado Zulia quedaron bajo control operativo ruso, con inversiones millonarias y proyecciones de decenas de millones de barriles. Eso no es improvisación. Eso es planificación a largo plazo. Y aquí viene el detalle que cambia por completo el juego. En enero de 2026, mientras Estados Unidos celebraba otra captura, Rosarubesneft emitió un comunicado claro y directo. Todos sus activos en Venezuela son propiedad del Estado ruso, adquiridos legalmente, bajo condiciones de mercado, en cumplimiento con la legislación venezolana, el derecho internacional y los acuerdos bilaterales entre ambos países. Dicho de otra forma, Putin no está robando petróleo venezolano. Putin es dueño legal de una parte clave de ese petróleo. Hay contratos firmados. Hay inversiones reconocidas. Hay papeles que ningún portaaviones puede borrar. Estados Unidos puede capturar barcos, pero no puede capturar contratos. No puede capturar 15 años ya firmados. No puede capturar empresas mixtas que operan todos los días. Cuando termine el ruido mediático, cuando las cámaras se apaguen, el petróleo seguirá saliendo del suelo y seguirá perteneciendo a quien tenga los derechos legales. Y en este caso, esos derechos están del lado ruso. Rosarubesneft no tiene una sola operación en Venezuela. Tiene 5.
5 empresas conjuntas que no desaparecen porque alguien pinte una bandera nueva en un casco o capture un barco vacío. Mientras Trump anuncia bloqueos totales y despliega a la marina más poderosa del planeta, los petroleros simplemente apagan transponders, cambian rutas, navegan hacia zonas donde la Guardia Costera estadounidense no puede seguirlos y reaparecen semanas después con otra identidad. Algunos incluso reclamaron nacionalidad rusa de un día para otro, obteniendo protección diplomática directa. Y en el momento en que eso ocurre, cualquier persecución deja de ser una operación técnica y pasa a ser un problema geopolítico mayor. Estados Unidos persiguió al Bella 1 durante 18 días, usando helicópteros, aviones de vigilancia, bases aliadas y todo el aparato militar imaginable. 18 días para un solo barco. Mientras tanto, más de 70 superpetroleros seguían transportando crudo venezolano hacia China sin que nadie los tocara. Eso no es eficiencia. Eso es teatro. Imagina ahora lo que pasa detrás de las puertas cerradas. En Moscú, los asesores informan a Putin sobre las capturas. Algunos expresan preocupación, otros indignación. En la televisión, los comentaristas más agresivos exigen respuestas duras. Putin escucha, hace una sola pregunta sencilla. ¿Cuántos barcos tenemos operando? Más de 100. ¿Cuántos capturaron? 5. Putin asiente. No hay pánico, no hay urgencia. Sabe que cada barco que Estados Unidos persigue es un barco menos vigilando a los otros 100. Sabe que los contratos siguen intactos. Sabe que el tiempo juega a su favor. Ahora cambia de escena. La Casa Blanca. Trump revisa informes llenos de palabras como éxito, victoria y control total. Un asesor intenta explicar la realidad completa. Habla de la flota fantasma, de los contratos, de las declaraciones legales rusas. Trump no escucha. Trump necesita titulares, necesita mostrar fuerza. Estamos ganando, dice. Díganle eso a los medios. Y el asesor calla, porque discutir no cambia nada. Sabe que mientras se celebran 5 barcos, Rusia asegura el flujo de cientos más. Mientras tanto, en una refinería del estado Zulia, ingenieros rusos supervisan operaciones normales. Los contratos que firmaron garantizan su presencia durante 15 años más. Ven las noticias del bloqueo estadounidense y apenas reaccionan. Capturaron un barco vacío, comentan, y creen que ganaron. La realidad es simple. Los abogados ganaron esta guerra antes de que los marines salieran al mar. Lo que estamos viendo no es un bloqueo efectivo. Es una puesta en escena diseñada para consumo interno. Rusia lleva años construyendo esta estructura. Compró petroleros viejos cuando nadie miraba. Los registró en países con regulaciones mínimas. Los operó a través de empresas imposibles de rastrear. Mientras Washington debatía sanciones, Moscú compraba barcos. Mientras el Congreso discutía discursos, Rusia firmaba contratos. Todo esto estaba documentado. Los analistas lo advirtieron. Los informes existían. Y aún así, Estados Unidos reaccionó cuando ya era demasiado tarde. Hoy, el petróleo ruso sigue fluyendo. El 68% de sus exportaciones continúan como si las sanciones no existieran. Los contratos hasta 2041 siguen vigentes. Las empresas mixtas siguen operando. Y la razón es clara. Trump está jugando con reglas del siglo pasado. Putin juega con las del siglo actual. Uno piensa en fuerza militar, el otro piensa en posicionamiento legal. Uno envía barcos, el otro envía abogados. Y en el mundo moderno, los abogados suelen ganar. Si Estados Unidos intentara apropiarse de esos campos, enfrentaría demandas internacionales que probablemente perdería. Los contratos son reales. Las inversiones fueron legítimas. El derecho internacional protege la propiedad, incluso cuando no te gusta quién es el propietario. Por eso las grandes petroleras estadounidenses miran desde afuera. Por eso no se comprometen. Por eso prefieren esperar. Saben que Rusia ya tiene los mejores acuerdos firmados. Y el futuro no mejora para Washington. La flota fantasma no va a reducirse. Va a crecer. China e India seguirán comprando petróleo con descuento.
China ya ha invertido miles de millones en el sector petrolero venezolano. No son promesas, son participaciones reales. Cualquier intento de tomar control significaría enfrentarse no solo a Rusia, sino también a China. Dos potencias con intereses legales claros. Pensar que eso se resuelve con bloqueos navales es ignorar la realidad. Estados Unidos se quedó sin nada porque llegó tarde, llegó mal preparado y llegó creyendo que la fuerza bruta lo soluciona todo. Rusia llegó antes, con paciencia, contratos y estrategia. El resultado es visible. 5 petroleros capturados contra más de 100 operando. Titulares de victoria contra una derrota estructural. El petróleo sigue fluyendo. Los contratos siguen firmes. Y Estados Unidos, con todo su poder militar, no puede cambiar eso. Esa es la verdad que rara vez se muestra completa. Putin no se detiene. La flota fantasma sigue operando. Y mientras unos celebran capturas simbólicas, otros cuentan barriles reales. El siglo XXI no se gana con marines, se gana con contratos. Y Putin tiene los suyos firmados hasta 2041.